Hola, yo soy Arturo Resines Muñiz y en este video hablaré sobre las máquinas de estado finito. Primero es importante saber qué es o para qué sirven las máquinas de estados finitos. Bueno, estas son un modelo o es un sistema para la manipulación de símbolos. Nos permiten saber si una cadena pertenece a un lenguaje o nos pueden generar otro conjunto de símbolos como resultado. Estas máquinas reciben una entrada, hacen un proceso y generan una salida. En la diapositiva se está viendo un diagrama de ejemplo de una máquina de estados finitos que más adelante explicaré. Las máquinas de estados finitos las podemos llamar autómata finito, ya que son lo mismo, así que nos podemos referir a ellas como autómata finito. Bueno, estas máquinas, estos sistemas tienen pues características que entre ellas están que tienen un estado inicial por el que empieza. También reciben una cadena de símbolos, varios símbolos que vamos a ver más adelante. Y también cambian de estado por cada elemento leído o pueden permanecer en el mismo estado. Y tienen un conjunto de estados finales. Bueno, existen dos tipos de autómatas que se clasifican en autómata finito determinista y no determinista. Primero hablaré sobre los autómatas finito determinista, que estos reciben una cadena de símbolos y cambian de estado por cada símbolo que lee, o puede permanecer en el mismo estado. O sea, lee un símbolo, puede ser de entrada y puede permanecer en el mismo estado o cambia de estado. Si al final de que termine de leer todos los símbolos de entrada, la máquina está en alguno de los estados finales, entonces es aceptada. Siempre tiene que estar en algún estado final. Si no, no pertenece al lenguaje. Entonces, estos autómatas tienen pues unas partes, como ya mencionamos, los símbolos, entradas y finales, que aquí están explicadas, donde Q es el conjunto finito de estados. Podemos tener varios estados en nuestro sistema, los que ocupemos. Y también Q0 es el estado inicial. O sea, tenemos un estado inicial, como ahí dice, el estado inicial pertenece al conjunto de finito de estados. Y en el autómata finito determinista solo hay un estado inicial. F, que es el conjunto de estados finales. Este conjunto de estados finales es un subconjunto del conjunto finito de todos los estados. Tenemos también el símbolo sigma, que son todas las entradas, que las podemos utilizar con alfabeto. Ahí dice alfabeto finito de entradas. Y tenemos una función de transición, como ahí lo dice, es el producto de los conjuntos de algún estado con alguna entrada. Y eso nos da un cambio de estado o permanecer en el mismo. Bueno, el autómata se encuentra en un estado, por ejemplo, QI, que puede ser un estado que le puede llamar, por ejemplo, Q0, Q1, Q2, o como queramos. Y tenemos el símbolo A, donde A pertenece a las entradas. Una entrada A causa que el autómata, o sea, que este sistema, cambie de un estado a otro. Otra característica es que hay una flecha saliendo de cada estado por cada símbolo. Puede ser A0, A1, A2 o los que tengamos. Todos los estados tienen el mismo número de flechas saliendo de cada uno de ellos. Así nos damos cuenta que nuestro autómata es determinista. Siempre hay una transición definida de un lugar a otro. Se puede ver un diagrama de transición que explicaré a continuación. Que esto se puede explicar con una tabla de transición donde, bueno, ahí vemos en la imagen que tenemos los círculos Q0, Q1 y Q2, que son los tres estados posibles. También vemos que en Q0 hay una flecha que apunta hacia él, que es el inicio. Y tenemos las otras flechas, que son A1 y A2. Bueno, en la tabla de transición se pone así. En las columnas ponemos las entradas, que tenemos A1 y A2. Y en las filas ponemos los estados, que es Q0, Q1 y Q2. Y en las intersecciones son los nuevos estados. Por ejemplo, si iniciamos en el estado Q0 y tenemos la entrada A1, nos lleva a Q1, al estado Q1. Pero si tenemos el estado inicial Q0 y la entrada A2 nos manda al estado Q2 y así con los demás. Ahora voy a hablar de los autómatas finitos no deterministas. Bueno, por cada autómata no determinista puede existir un autómata determinista que lo representa y acepta el mismo lenguaje. Las partes de un autómata finito no determinista son parecidas. Tenemos Q, que es todo el conjunto de los estados, son los estados que tenemos. Tenemos I, el símbolo I, que es el conjunto de estados iniciales, donde los estados
y el conjunto de estos estados pertenece al conjunto de todos los estados. Tenemos F, que son todos los estados finales que tenemos, el símbolo sigma, que es igual todas las entradas que tenemos, y el símbolo de la función de transición, donde tenemos las posibles combinaciones con los estados, las entradas, y donde nos manda a un conjunto que pertenece a los conjuntos finitos de estados. Ahora vamos a ver las características de los autómatas finitos no deterministas. Bueno, entre ellas están que puede existir más de un estado inicial. Podemos tener uno, dos o más estados iniciales. La función de transición ahora nos tendrá un conjunto, tal vez vacío o de posibles estados, que sería como un subconjunto. Otra característica es que si se tiene al menos una transición no definida, entonces tenemos un autómata no determinista. Entonces esa es también la diferencia, que en un autómata finito determinista siempre tenemos definido el estado, la transición de a dónde van los estados. En una función extendida, en un no determinista, se puede comenzar en cualquiera de los estados iniciales y sumar todas las posibles transiciones que inicien en el mismo estado pero que lleven a estados diferentes. Ahora vamos a ver un ejemplo de un diagrama de autómata finito no determinista. Entonces aquí tenemos uno, ya vimos la diferencia que aquí tenemos dos entradas que son la Q0 y la Q4. Y a la derecha tenemos la tabla de transición que son todos los cambios de estado que puede haber. Si ven, Q0 es un estado inicial y final, por eso es la flecha hacia los dos lados. Si estamos en ese estado y tenemos de entrada A1, nos manda a Q1, pero si tenemos de entrada A2, nos manda a Q3. También en Q1, si estamos en el estado Q1 con la entrada A1, nos manda al estado Q4. Pero aquí vemos que si estamos en el estado Q1 y tenemos la entrada A2, no nos manda a ningún lado, no están determinadas, tenemos un vacío, por eso está marcado así como con un 0. Ahora voy a hablar sobre las máquinas de estados finitos transductoras. Una derivación de las máquinas autónomas son las máquinas de estados finitas transductoras. Entre sus características están que entregan como resultado un conjunto de símbolos que pertenecen al lenguaje y que cambian el conjunto de estados finales por algún tipo de función que arroje valores. Se clasifican en dos tipos, máquinas de estados finitos transductoras y aceptadoras. Entonces, estas máquinas de estados finitos transductoras tienen una función de salida que toma como parámetro el estado actual y arroja algún elemento del conjunto de símbolos de salida. Y también tenemos la función de estado. Este nos indicará el estado siguiente que adoptará nuestra máquina según lo que leyó, la entrada que leyó y el estado actual. Entonces tenemos dos tipos, como vemos ahí, la máquina de Moore y la máquina de Mealy. Entonces la de Moore, la salida depende del estado actual, o sea, solo del estado en el que estemos. Y la de Mealy depende del estado en el que estemos y de la entrada también. Ahora hablaré de la máquina de Turing, que esta es una idea de una máquina que pudiera seguir un conjunto de pasos que describen cualquier sentencia matemática, como puede ser un algoritmo. Esta fue introducida por Alan Turing en 1936. Esta ha sido toda la explicación de este tema de las máquinas de estados finitos. Espero que se haya entendido y comprendido bien cómo funcionan los estados, las entradas y las transiciones y los diferentes tipos que hay.